Imagina una pantalla que recibe electrones uno por uno, no una ola de electrones, un impacto, luego otro, luego otro. Al principio solo ves puntos dispersos, como si no hubiera ningún orden, pero si esperas, esos puntos empiezan a formar franjas, un patrón de interferencia. Cada electrón llega como un evento puntual, nunca medio electrón, y sin embargo, el conjunto se distribuye con una estructura que no obtendrías jamás si fueran bolitas clásicas, eligiendo una rendija u otra. Feynman eligió este experimento porque dijo, contiene el corazón de la mecánica cuántica, un fenómeno imposible de explicar de manera clásica. No porque pruebe que la mente fabrica la realidad, sino porque obliga a soltar una imagen del mundo demasiado simple. Compara tres situaciones. Con objetos clásicos, piensa en pequeñas bolitas, abres una rendija y obtienes una distribución. Abres la otra y obtienes otra. Abres ambas y las dos distribuciones simplemente se suman. Nada raro. Con ondas de agua ocurre algo distinto. No se suman intensidades, se combinan las amplitudes de los dos caminos y donde dos crestas coinciden se refuerzan, donde una cresta encuentra un valle se cancelan. Aparecen franjas. Ahora pon electrones y presta atención a lo que rompe el sentido común. Cada detección sigue siendo un punto localizado, pero con las dos rendijas abiertas, lo que se suma no son las probabilidades, son amplitudes de probabilidad. Y como las amplitudes pueden cancelarse, hay lugares de la pantalla a donde llegan menos electrones con las dos rendijas abiertas que con una sola. Léelo otra vez. Abrir una segunda puerta hace que a ciertos sitios llegue menos gente. Eso no lo hace ningún objeto clásico. La mecánica cuántica lo describe sumando amplitudes y luego elevando al cuadrado para obtener probabilidades. No es una metáfora poética, es una regla que predice el patrón con precisión. El asombro no depende de disparar muchos electrones a la vez. Ya en los años 70, tres físicos italianos, Merli, Misiroli y Pozzi, en Bolonia, en 1974, mostraron algo perturbador. Bajando muchísimo la intensidad, la figura se construye evento por evento. Cada electrón deja un punto. Los puntos, de a uno, van dibujando las franjas. 15 años después, en 1989, el equipo de Akira Tonomura en Japón lo llevó al extremo. Garantizó que no hubiera más de un electrón dentro del aparato al mismo tiempo. Un solo electrón, literalmente solo, en tránsito. Y aún así, la acumulación de miles de ellos revela la interferencia. Esa versión fue votada, años después, el experimento más hermoso de la física. El punto importante no es la animación llamativa, es esto. Cada registro es discreto, individual, puntual. Y sin embargo, el conjunto revela una distribución que solo tiene sentido si cada electrón, de algún modo, se relaciona con las dos rendijas. Esto no obliga a decir que un electrón es una bolita que se parte en dos. Tampoco a imaginar una onda material como una ola de agua. Son analogías incompletas, las dos. La teoría usa amplitudes y probabilidades para predecir qué se observa al repetir el experimento. Lo que se queda corto es la imagen intuitiva, no la matemática. Ahora aparece la pregunta que suele deformarse en redes. ¿Qué pasa si intentas averiguar por cuál rendija pasó el electrón? La respuesta honesta no es que una conciencia lo mire y el universo, asustado, se reordene. Para obtener información de camino, necesitas una interacción física, un detector, un fotón que rebote, un campo, algún aparato que quede correlacionado con el sistema. Esa interacción puede destruir o reducir la coherencia que hace posible la interferencia. Cuando la información de camino queda disponible en el aparato o en el entorno, las alternativas dejan de combinarse como antes y el patrón cambia.
Y aquí va el matiz que casi nadie cuenta. La explicación depende de cómo está construido el experimento, de qué información queda registrada y de cuánta de coherencia introduce la interacción. No hay una regla mágica que diga medir siempre borra todo sin especificar el aparato. Lo que sí hay es una frontera experimental nítida. No puedes extraer información de camino sin pagarla con la coherencia que hace aparecer la interferencia. Información y patrón son las dos caras de una misma moneda física. Seamos precisos con lo que la física sí afirma en este terreno, porque es fuerte. Los patrones de interferencia se predicen y se miden. Las amplitudes no se combinan igual cuando hay información distinguible de camino. La de coherencia explica por qué ciertas superposiciones dejan de ser observables en condiciones concretas. Todo eso es carril A sólido. Y ahora lo que la física no te entrega, una licencia para decir que el observador crea la realidad, en el sentido de una persona que la piensa. En el lenguaje técnico, un observador puede ser un detector, un entorno, cualquier sistema que interactúa y registra información. Cambiar esa palabra por conciencia, sin explicar el montaje, no aclara nada, cambia de tema. Es un juego de manos con el diccionario, no un descubrimiento sobre la mente. Feynman lo dijo con sobriedad. Hay un fenómeno que no se deja explicar de manera clásica y que contiene el único misterio de la mecánica cuántica. Fíjate en lo que ese misterio es y en lo que no es. No es un hueco para rellenar con humo. Es una invitación a describir mejor. Y describir mejor es exactamente lo que la física ha hecho durante un siglo. Ahora cambio de registro y lo aviso. Que un detector altere un experimento no demuestra que tu atención transforme la materia por voluntad, pero deja abierta una pregunta humana que sí vale la pena. ¿Qué significa mirar algo sin apresurarte a convertir la observación en una conclusión? Esa pregunta pertenece al carril B. Es una práctica de lenguaje y de atención, no un resultado de la doble rendija. En lugar de decir, la física demuestra que todo depende de mi mente, podemos decir algo más exigente y más honesto. Incluso en un experimento preciso, las palabras importan. Hay que distinguir el evento, la medición, la interpretación y la metáfora, y no dejar que una se disfrace de otra. Esa disciplina no te la regala la física, te la propone el libro. En el laboratorio del portal puedes cambiar las condiciones, observar el patrón y leer qué significa cada control. Empieza por ahí. La pregunta queda abierta, pero la evidencia no se negocia.